fiesta, un festejo, termina en tragedia y son 17 personas lesionadas allá, derivado de este tema. Que bueno, pues se sale de control. No hay control sobre algunas cosas que son importantes, como por ejemplo los accesos, blindar los accesos donde está la gente. Y es tan básico eso que me sorprende que no lo hayan hecho. Pero bueno, tristemente esto. Bueno, esta mañana vamos a conversar de un tema muy importante, sobre la generación sándwich. Adultos que cuidan a sus hijos pequeños y a sus padres mayores al mismo tiempo. La doctora Silvia Cigales está con nosotros. Ella es especialista en temas de alto impacto, experta en psicopatología y gestión de crisis con un enfoque crítico en la atención a víctimas de violencia, terrorismo, desastres naturales y catástrofes, que por cierto lo que ocurrió en Venezuela es Sí, terrible. qué Además terrible. un terremoto, Dos, dos terremotos, dos uno es terremotos, 5 y 7.2, es terrible, doctora. 49 segundos de Así diferencia es. entre el Entre menos uno, fuerte y el más fuerte. sí, 49 segundos, imagínate, Sí, te agarras, estás no, apenas sí, incorporando y sí, es una al final a devastación. ver si hacemos un comentario. Sí, claro. Que finalmente en Colima no nos es ajeno ese tipo de Oh, cosas. Es importante, porque tuvimos uno de 8.9 de acuerdo a la información que no ujú. se quiso reconocer y que para cuestiones de seguros tuvieron que bajarlo y ajustarlo. Pero bueno, hacemos. Sí, dicen que fue más fuerte. Ella, la doctora Silvia Cigales, es catedrática de la máxima casa de estudios en la Universidad de Colima. Aprecio mucho la posibilidad de compartir y comentar temas muy importantes. Pues es muy común, estamos en una generación sándwich, muchos de Sí, nosotros. totalmente. Muy buenos días a Así todos y es. a todas. Un placer estar una vez más aquí. Después de que ganamos el partido de anoche, disculpen el comercial, era inevitable. Pues sí, hoy hablamos de la generación sándwich. Sándwich. Sí, esa que parece que no le pasa nada, pero que le puede pasar mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que en nuestra familia mexicana, pues hay una tendencia natural, voy a poner con estas palabras, pues a cuidar a nuestros padres cuando ellos llegan a la tercera edad, como la llamamos, que no es otra cosa más que la vejez, ¿verdad? Uh-huh. Pero como también hay una composición en la familia, en el sentido de que pues recordemos que antes pues las familias eran de 12, 13 hijos, ¿no? Hoy las familias empiezan a ser de dos, ¿no? Entonces, de dos hijos, entonces, ¿qué es lo que se pasa ahí? Pues pasa que pueden estar los padres, es decir, los que conforman la generación sándwich, pues entre unos 35 y 45 años, máximo 50 aproximadamente, y tienen que estar cuidando a sus hijos, ya sea pequeños o a sus hijos adolescentes, al mismo tiempo que tienen que estar cuidando también a sus padres adultos mayores, que desafortunadamente en la mayoría de los casos pues tienden a tener problemas de salud. Creo que algo que hace que se ponga esta posición de generación sándwich es justamente el hecho de que los adultos mayores, al no tener ese cuidado y esa atención a lo largo de su vida, Uh-huh. de su estado de salud, pues desafortunadamente llegan a una vejez en donde lamentablemente hay daños serios en su salud y bueno, sabemos que pues desafortunadamente en nuestro México la diabetes es uno de los principales problemas que más se padecen, aunados también, ¿verdad?, a todas las consecuencias que puede haber cuando los padres a lo largo de su vida pues también tuvieron el padecimiento del alcoholismo. Y lo pongo como padecimiento más que como un vicio o una Uh-huh. adicción, porque desafortunadamente pues las adicciones son a la base de psicopatologías y el alcoholismo pues lamentablemente es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues tenemos que a los hijos, ¿no?, y particularmente a quienes asumen el cuidado de los padres, que por lo general suele ser muy recurrente pues en las hijas más que en los hijos varones, son los que tienen que estar lidiando ahora con trabajo, su propia casa y también la atención a sus hijos y también la atención a sus padres adultos mayores. ¿Por qué esto se hace conflictivo y por qué esto se hace muy cansado? Porque los adolescentes del día de hoy sabemos que están teniendo también un proceso social muy diferente al que pudimos haber tenido en otro momento,
en donde son chicos que en los estilos de crianza con los que han sido acompañados, pues tienden a ser también demasiado dependientes de las atenciones de los padres. Y en el caso de los padres, de los abuelos, en este caso de estos chicos o chicas adolescentes, pues tenemos esta posición en el estado de enfermedad, en donde lamentablemente pues se agregan otras enfermedades como hoy es también el Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay que estar atendiendo a padres que desafortunadamente también desarrollan un estado psicoemocional en su vejez, muchas de las ocasiones, pues hasta cierto punto muy difícil para la convivencia, porque se vuelven padres muy exigentes, incluso hasta muy autoritarios con los hijos, incluso hasta bien caprichosos, incluso hasta bien descuidados. Porque mismo si los hijos les dicen, mira, aquí están tus medicamentos, tómatelos a tales horas, no consumas este tipo de alimentos, particularmente cuando estamos hablando de la diabetes, ¿sí? Y los mismos padres son los primeros que rompen esa regla y entonces son los que se ponen a sí mismos en condiciones de crisis de salud muy fuertes y entonces es ahí cuando movilizan a toda la familia, sí, lo voy a poner con esta palabra, en la mayoría de los casos, o simplemente al miembro de la familia que queda como cuidador. ¿Qué pasa con estos hijos? Que cuidar a un adulto mayor muchas veces se vuelve más complejo, más cansado, más confrontativo y más difícil muchas veces que cuidar a los hijos adolescentes. Primero porque los padres, mismos si son adultos mayores, se saben autoridad de los hijos. Eso es. Y a su vez, como lo siguen viviendo a sus hijos como una relación de superioridad e inferioridad, y también como una relación en donde yo soy el que manda y tú eres el que obedece, entonces es aquí donde se vienen los conflictos cada vez más fuertes. Hoy tenemos ya un síndrome que es justamente el que se asocia a los cuidadores de las personas adultas mayores que desafortunadamente están desarrollando incluso hasta estrés postraumático o burnout, justamente porque no tienen tiempo de descanso y es una permanencia en una actividad en donde hay exigencia emocional. Sí, sí, sí. Y esa es la que más cansa y es la que más lastima y es la que más abruma y lamentablemente es la que también puede llevar a las personas a desarrollar estos estados emocionales de estrés postraumático o de burnout con todos ellos. Este proceso de mente que también hoy nos estamos dando cuenta, pero deberíamos dar cuenta desde etapas más tempranas, digamos, para empezar a socializar la importancia de la salud mental y de la importancia del manejo en la tercera edad. Sí, claro. Definitivamente. Creo que eso es un tema que desafortunadamente en nuestro país tenemos un gran rezago en todo lo que tiene que ver con materia de salud mental. Entonces, hoy tenemos pues poblaciones, ¿no? Pues sabemos que el grosor de la población ya estamos arriba de los 60, somos sí. Una tasa poblacional relativamente grande porque pues somos todavía la generación en donde nuestros padres, es decir, los abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Pues tenían como mínimo 6 hijos, como mínimo. Eso quiere decir que entre 6 y 15 era el estándar, sí, el promedio. Entonces somos una generación numerosa y a eso también agregamos pues desafortunadamente estos malestares o estas enfermedades que se han venido también desarrollando, que también han sido en esta generación, que es la generación de los 60, pues muchas veces en el desconocimiento. Sí, en el desconocimiento, porque recordemos que en años pasados pues solamente se privilegiaban, lo voy a poner con esta palabra, pues el ponernos las vacunas de base, las universales, ¿no? Que mi generación pues éramos ya una generación que empezábamos a tener la obligación, ¿verdad?, de tener ese esquema sanitario cubierto, pero se dejó pasar por alto otro tipo de situaciones en términos de salud, como ha sido pues la alimentación. Somos una generación donde la alimentación
chatarra empezó a tener un auge importante cuando éramos adolescentes. Es decir, que en un momento muy importante de nuestra vida, que es la adolescencia, en donde requeríamos una alimentación igualmente de sana y nutritiva como la pudieron haber tenido nuestros padres, pues fuimos la generación que se nos empezó a poner como golosina pues los alimentos chatarra. Entonces, a partir de ahí, y el consumo del refresco. Yo recuerdo que en mi generación todavía era un poco variado el tema de que o tomábamos agua de frutas o empezábamos eventualmente a tomar refresco, pero lamentablemente el agua de frutas se fue diluyendo de las mesas mexicanas a la hora de la comida para poner los grandes botellones de refresco, ¿no? Se sustituye en esta parte y en donde la alimentación empezó a cambiar. Los aditivos empezaron a llegar al cuerpo y eso empezó a Y generar. el metabolismo pues Así tuvo es. que reaccionar, y entonces es por eso que hoy tenemos desafortunadamente enfermedades que son crónico-degenerativas y que en este no saber cómo lidiar en lo que también genera en términos de salud psicoemocional, pues entonces esta generación de hijos sándwich pues es la que tiene que estar lidiando primero a veces con el desconocimiento del tratamiento de la medicina, de la enfermedad, perdón, y después también con el desconocimiento de lo que es educar a hijos adolescentes en esto que llamamos la generación Z, ¿no? Que no está nada fácil para muchos papás, mismo si todavía no tienen adultos mayores que cuidar, ¿no? Y lo complejo es esa parte, estar teniendo esas dos visiones, pero en realidad manejar las propias Y luego, emociones. exacto, y sus propias emociones, pero además fíjense, tienen la carga económica de sostener a ambos sectores. ¿Sí me explico? Porque si Sí, son como proveedores. personas, si son personas adultas mayores que no tuvieron el beneficio de una jubilación, pues imagínense lo que le implica también a la familia estar viniendo a las necesidades de manutención y de salud de sus propios padres. Entonces aquí también hay otro elemento importante que es efectivamente lo financiero, la compra de medicamentos, el tiempo de atención y de cuidado para los propios padres, el tiempo de atención y cuidado para los propios hijos. Y entonces esta generación sándwich pues se vuelve proveedora a su vez, se vuelve cuidadora a su vez, y entonces, ¿qué vejez le espera a esa generación sándwich? Pues bueno, ya estaremos viendo cuando desafortunadamente pues también entran en un registro en donde hay mala alimentación, Claro. ¿sí? En donde no hay atención a su salud psicoemocional, ¿sí? Y entonces también empieza a gestarse una vejez psicoemocionalmente difícil, malsana. Entonces aquí tenemos que estar lidiando con muchas cosas, como es estos estados emocionales de los adultos mayores, que también pueden ser depresivos, Claro. sí, que también pueden ser ansiosos y que también pueden ser demasiado impacientes. ¿Qué poder decir? Porque finalmente esa parte es importante no perder de la vista. Muchas de las personas que nos están escuchando, estoy seguro que se están identificando con este momento. Y obviamente que también son roles, por ejemplo, los hijos en esa generación. Hay hijos que se sienten, o sea, personas cuidadoras en esta generación sándwich, que están asumiendo funciones y responsabilidades que no las hacen los demás hermanos. Ese es otro tema. Es un tema muy complicado Ese también, es ¿no? otro A eso tema. hay que sumarle eso ahora. Exacto. ¿No? ¿Qué Ese es decirle otro a esas tema. personas? ¿Cómo tienen que sentir esas personas? ¿Cuál debe ser el manejo emocional? Yo creo que algo que yo he observado mucho, tanto en investigaciones, porque en el doctorado de psicología de la Facultad de la Universidad de Colima hemos tenido también temas de investigación justamente sobre el maltrato al adulto mayor, porque aquí viene también este otro tema. Muchas veces en este estrés, en este cansancio, en este burnout que desarrollan los cuidadores, terminan también maltratando a las personas adultas mayores. Y es una cadenita malsana por este círculo que se torna desafortunadamente vicioso en la medida en la que efectivamente se queda solamente un solo miembro de la familia a cargo, ¿sí? Y los demás
o solamente mandan dinero o de plano se hacen totalmente omisos a esa responsabilidad. Entonces, todavía no hemos podido establecer una estructura de acompañamiento que pudiera dar unos espacios de atención psicoemocional para este tipo de cuidadores, porque realmente es algo que necesitan un tiempo de reposo, necesitan un tiempo en el que puedan tener esparcimiento por el hecho de sostener una salud mental en ellos mismos. Todavía no tenemos sociedades de cuidadores de adultos mayores, por ejemplo, como en otros países. Sí, ya formados, ¿no? específicamente para ellos. con las herramientas necesarias, ¿no? Exactamente, todavía no lo tenemos. Hay una gran área de oportunidad que socialmente, pues ahí está, ¿no? Pero que también es cierto, no tenemos tampoco una experiencia, como pudiera ser en otros países, ¿no? Sobre lo que es estar gestionando los cuidados de adultos mayores, justamente para poder permitirle a la familia poder tener una mejor estabilidad o una cierta estabilidad, sabiendo que esto pues siempre va a implicar un costo financiero. Así es. Pero por otro lado, probablemente si no pensamos o no nos damos la oportunidad de asumir esta otra posibilidad de poder tener servicios de cuidados de adultos mayores, pues no solamente es la carencia de formación o la carencia de recursos, sino también pues en el desconocimiento de lo que esto puede implicar también está la desconfianza. Desafortunadamente, en ese sentido, no somos una sociedad que acepte tan fácilmente dejar entrar a desconocidos a la intimidad de nuestros hogares. Sí, que hay historias excepcionales y muy específicas que han sido complicadísimas. Déjame ir una pausa. Nos quedamos en redes sociales, platicamos con la doctora Silvia Cigales en este tema tan importantísimo como lo es este tema de la generación sándwich, adultos que cuidan a sus hijos pequeños y a sus padres mayores al mismo tiempo, adultos mayores. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la recta final de esta interesante entrevista. Doctora, y bueno, en este caso específico, sabemos que hay un dato que implica hacer un alto, hacernos conscientes de qué, digo, para los que están escuchando en redes ahorita, y ahorita vamos a regresar en radio y retomarlo. ¿Cuál es el momento para decir alto? Me detengo y digo, es que eres un egoísta porque también quieres ver por tu vida cuando hay una necesidad aquí de cuidar a papá y de tus hijos. Fíjate que cuando hay burnout o cuando hay estrés postraumático, como son padecimientos que las personas quienes los tienen no se dan cuenta de que los tienen, entonces es muy difícil poder decir alto. Así es. Sí, muchas veces es la enfermedad de quien cuida la que hace el stop. Es decir, el cuerpo tiene su resistencia y también tiene sus límites. Entonces llega un momento en el que el cuerpo de los cuidadores pues también empieza a enfermar. Y entonces muchas veces como quien dice. es ahí en donde este cansancio, estas crisis emocionales que a veces se dan, estas problemas de estómago que suelen ser muy recurrentes, ¿no? Estos ataques de ansiedad o esta ansiedad permanente, ¿sí? Ya no la identifican muchas veces las personas como un indicador. Exactamente, pues porque hay prioridades justamente que son los otros. Así es. Sí, por las condiciones, por las mismas condiciones naturales. Es decir, un adolescente, nos guste o no nos guste, en esta época de nuestra contemporánea que nos toca vivir, pues son chicos que mismo si pasan mucho tiempo encerrados en sus espacios personales, con los videojuegos o con sus dispositivos móviles, pues no dejan de generar por la propia naturaleza dentro de su crisis normativa, pues no dejan de generar sobresaltos. Y entonces también hay que atenderlos. ¿Sí me explico? Y los padres, los adultos mayores, pues los sobresaltos que generan, pues por lo general siempre son alrededor de sus estados de salud. Entonces, yo creo que sí sería muy interesante que pudieran tomar estas conversaciones entre hermanos, es decir, en familia, ¿no? Y poder socializar la necesidad que hay de ir turnando los días de cuidado entre varios hermanos, ¿no? O buscar la manera de que se pueda financiar por lo menos, ¿no? El pago de 2 horas, por lo menos 2 veces a la semana, ¿sí?
para que la persona que hace los cuidados de los adultos mayores pues puedan tener un momento de esparcimiento, irse al jardín, a caminar o hacer algo. También es cierto que en muchas de las ocasiones los adultos mayores no facilitan Son muy demandantes. Sí, pero no facilitan la llegada de personas extrañas. Sí, la Por lo rechazan. general, las personas adultas mayores tienen una tendencia muy importante, y es normal, a estar preservando su espacio íntimo. Sí, sienten que vulnera, ¿no? Regresamos. Sí. Justo estaba platicando la doctora Silvia Cigales en redes el tema de la importancia de darse cuenta. A veces es muy complicado darse cuenta lo que está ocurriendo porque la persona pues tiene síndrome de burnout. Y el tema fundamental también ahora del socializar entre la familia, los integrantes, para el manejo incluso de distribución de tareas, pero además la ruta está importante de encontrar los espacios para que una persona pueda hacerse cargo y mantener el equilibrio, ¿no? Que sea una especie como de, ¿cómo le llamamos? Home, así, vamos a llegar a un espacio donde Se pueda relajar, nos detenemos tranquilizar. y vamos a tomar un poquito de agua y respiramos y hacemos. Sí. Que es la parte importante. Y la importancia también que dice la doctora Silvia Cigales respecto a los temas que están enfocados al financiamiento. Hay personas que, conscientes de su condición, dicen, a mí llévenme a un asilo. Yo no quiero ser carga para nadie. Hay quienes ya lo hicieron. Y todavía son las menos en México, Sí, son las menos. Todavía son las menos. Y creo que las personas que toman esa decisión, ¿qué te crees? Son justamente las personas que todavía son funcionales. Es decir, que no tienen esas... Están conscientes de sí mismos. ¿Sí me explico? O sea, que pueden sostener su propia autonomía, pero ellos eligen. Claro. Sí, de decir, bueno, yo me voy a una casa de atención a adultos mayores con grandes jardines donde nada más me están dando el servicio personal, ellos pueden leer, pueden salir a caminar, y eso es lindo, ¿sí me explico? Sí. Pero todavía no estamos en una gran facilidad o acceso a ese tipo de servicios. Por lo general muchas veces llevan a los adultos mayores en contra de su voluntad a ese tipo de espacios, ¿no? Y ahí también es otro se ve como un abandono, porque ¿no? hay abandono. Así es. No es que se vea, es que también hay abandono. Hay un abandono, así es. Hay un abandono, sí. Yo creo que recordemos algo que no me gustaría dejar pasar por alto. Muchas veces el cuidado hacia los adultos mayores pues es el resultado de cómo hayan ejercido su paternidad. Nos guste o no nos guste. Sí, el amor que refleja. Es una realidad, ¿no? Si fueron padres que realmente supieron amar a sus hijos, pues es claro que van a generar una familia sana, psicoemocionalmente hablando, y entonces los adultos mayores es muy probable que sigan teniendo una funcionalidad, y mismo si tienen algún padecimiento, inmediatamente se va a ver la integración de toda la familia alrededor de ellos, incluyendo a los nietos. ¿Sí? Pero cuando desafortunadamente no se da una relación saludable emocionalmente hablando a lo largo de la vida, pues hay muchos hijos que no les importan sus papás, pues por el daño que les pudieron haber causado. Sí, un rechazo. Sí, es un trauma en donde uno ya no puede estar cerca de aquello que traumó, que muchas veces pueden ser los mismos padres. Entonces aquí tenemos otro agravante en esta situación, que es lo que muchas veces también genera el maltrato a adultos mayores. Sí, porque es ahí en donde ya el hijo como adulto dice, ay, ¿con qué hora sí me pides que te dé cuando tú me hiciste esto, Pues es bien difícil. Entonces, esto se torna exageradamente complejo. Sí, porque toda esta relación social y humana pasa por los afectos. Siempre. Y es ahí en donde si hubo una sana relación, pues es evidente que va a haber un crecimiento y un estado de familia con adultos mayores sanos. Pero si no, lamentablemente hemos visto que hay familias que tienen ya al hijo que van a sacrificar, ¿sí? Por estas lealtades emocionales que se dan dentro del sistema familiar, ¿sí? En donde el hijo, mismo si pudo haber tenido un padre o una madre exageradamente violenta o violento, hay un fenómeno intrapsíquico que es justamente el de la lealtad, ¿sí? En donde los hijos no los dejan,
pero porque también se están desarrollando las mismas psicopatologías que los padres quizás pudieron haber tenido, que era lo que daba motivo al maltrato. Sí, entonces ahí hay unas alianzas en ese sentido y una lealtad hacia los padres que generan relaciones muy conflictivas, en donde mismo si los hijos se quedan a cuidar a los padres, ya es en una tonalidad de violencia, en donde ya hay confrontación de golpes de los hijos a los padres, pero por ese contexto ya patológico. Entonces, hay toda una diversidad de casos y de expresiones socioemocionales que desafortunadamente también entran en lo psicopatológico de las relaciones, incluso para los cuidados. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, pues, buscamos hoy que tenemos mucho más acceso a información? ¿Qué pasa si para empezar, si establecemos una guía de aquellos informantes que pueden ser los adecuados para que nos enseñen a tener relaciones socioafectivas sanas? Porque eso es bien importante, tener informantes. Es decir, hoy que estamos en un mundo de influencers, ¿sí me explico? Ojalá que haya ese tipo de personal sensible, maduro, competente, que pueda realmente generar información que se torna formación sana para generar estados psicoafectivos sanos en las relaciones de familia, porque yo siempre he pensado que, pues, para que haya una salud psicoemocional, pues se requiere realmente de un afecto incondicional, no de un afecto patológico que manipula, o de un afecto de conveniencia, ¿sí? O de un afecto en donde ahorita te doy y al rato te lo quito, o en un afecto donde ahorita te doy un cariñito y al rato te doy una golpiza. ¿Sí? Entonces, todas esas relaciones psicoemocionales con las que la familia convive, desafortunadamente, pues pueden generar contextos muy complejos con la población adulta mayor, que en este caso, insisto, somos una población bastante fuerte en las capas sociales, porque somos la última generación en donde hubo hijos entre 15 miembros de la familia. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que sí tendríamos que estar elevando los cuidados a los adultos mayores un poco más allá solamente de lo que tendría que ser lo financiero, porque pues si no se pasa desde un buen afecto, pues entonces se va a pasar de relaciones muy, muy dolorosas, muy complejas, en donde también nos damos cuenta que hay a veces hijos que abusan también de sus padres financieramente hablando, o de sus bienes, ¿sí me explico? Y todo eso tiene que ver con salud psicoemocional. Entonces, ¿qué podemos hacer en un momento determinado? Pues bueno, para aquellos que estas palabras puedan resonar, pues pueden buscar ayuda psicoemocional, porque eso es fundamental. Sí, y no es malo buscarla, al contrario, es una herramienta muy importante. Sí. Hoy tenemos un extraordinario colegio oficial de psicólogos en el estado de Colima, que han tenido una labor extraordinaria de acercarnos a la sociedad. Entonces ahí puede ser un buen espacio, ¿verdad?, para solicitar este acompañamiento. Que a veces también hacen labor, ¿no? Exactamente, también hacemos labor. Entonces me parece muy importante que se vayan buscando, o que se vaya organizando también la sociedad para poder ser autosuficiente en ese sentido, ¿no? En una ocasión, antes de que tuviéramos la pandemia en la colonia en donde yo vivo, estábamos ya organizando nuestras brigadas con el comité de barrio, ¿no? De todo tipo estábamos organizando. Entonces yo les sugería a muchos de ellos de que hiciéramos las brigadas de protección civil, porque es el área de mi especialidad, ¿verdad? En donde pudiéramos nosotros identificar en qué domicilios están hay adultos mayores, qué tipo de padecimientos de salud ellos tienen, para en caso de un sismo o de una inundación, pues pudiéramos saber, ¿verdad?, en qué casas hay un alto riesgo de que algún adulto mayor pudiera requerir atención inmediata, ya sea médica o psicológica. Desafortunadamente la pandemia ya no nos permitió concretar ese proyecto, y particularmente pues yo me la pasé haciendo la gestión de la pandemia en línea a nivel nacional, y pues ya no logramos ese propósito, que espero entrando de vacaciones lo podamos retomar en el barrio en el que vivo, porque me parece de suma importancia
que desde estos barrios vecinales Ujú. que se conforman, ¿verdad?, en las colonias, pues quizás también ahí podamos justamente, cuando hacemos nuestros censos de necesidades en caso de una situación de emergencia, empezar a identificar estas poblaciones adultas mayores y poder, ¿por qué no? Así como he visto que la gente se reúne para dar Claro, catequismo a los claro. pequeñitos, ¿por qué no también pensar en hacer grupos de apoyo, ¿verdad? Pues para esta Con sus población, porque prioridades. también entre la población adulta mayor también se puede hacer un cobijo solidario entre unos y otros. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que hay muchos recursos que pudiéramos nosotros poner a disposición si empezamos a organizarnos de Claro. forma diferente y empezamos a acercarnos, ¿no? En este caso, pues los expertos en psicología, ¿por qué no? Para que podamos hacer, pues, un pequeño andamiaje social en donde Claro. toda la comunidad podamos estar al pendiente de todos sin que esto tenga que pasar por altas especialidades Así es. que nos cuesten mucho Y, dinero, ¿no? y justo esto que dices responde gran parte, en la medida, las posibilidades a lo que está ocurriendo en Venezuela. Que no nos alcance el destino, que no nos alcance las situaciones, las No, tragedias. exacto. Tenemos que estar organizados. Evidentemente, pues es algo fortuito con lo que ocurrió en Venezuela, los 2 terremotos, pero que no nos alcance en Colima, siendo una población muy pequeña, Te voy a platicar importante. algo. Sigo a un experto en astronomía que siempre está haciendo análisis de lo que es el movimiento solar. Resulta que Cabil. no recuerdo cómo se llama. Él cada mañana nos da lo que son el movimiento solar con las tormentas geomagnéticas Sí. que lanza el Sol y cómo estas, cuando llegan a la Tierra, pues son desafortunadamente generadores de sismos. Y justamente suelo escucharlo todas las mañanas, pues es obvio, es parte de mi interés profesional. Y a principio de semana había mencionado que efectivamente en estos días corríamos el riesgo de que se manifestaran sismos, ¿no? Solo que no contempló Venezuela y tampoco contempló la fuerza de este sismo. Entonces, hoy en la mañana que lo estaba escuchando, pues evidentemente haciendo la narrativa del fenómeno que desafortunadamente están viviendo nuestros hermanos venezolanos en este momento, pues aparece, ¿no?, que va a haber otra llamada todavía más fuerte en estos 3, 4 días, en donde visiblemente las costas michoacanas y oaxaqueñas y de Guerrero, pues parece que son las que probablemente puedan tener un movimiento telúrico de importancia. Pues bueno, mismo si pasa en Oaxaca, mismo si pasa en Michoacán o mismo si pasa en Guerrero, pues sabemos que nosotros no quedamos indemnes cuando estamos justamente sobre 3 placas tectónicas, Así como es. Colima, ¿no? Entonces creo que es tiempo de que retomemos en serio este tema de la organización social, ¿sí? Sabemos que hoy vamos a tener un niño que lo llaman el Godzilla en términos de lluvias muy Sí, fuertes, condiciones meteorológicas. ¿sí? Entonces creo que ya es tiempo, más allá de que ver las autoridades competentes como puede ser el gobierno del estado y protección civil aunado al sector salud, ¿verdad? Creo que también como sociedad civil tenemos la responsabilidad e incluso, lo voy a poner con esa palabra, la obligación de tener nuestros planes familiares, ¿sí? Yo siempre he dicho que hay que tener nuestros planes familiares donde podamos incluso identificar emocionalmente quiénes son las personas más vulnerables, justamente para estar al pendiente de ayudarlas a salir en un momento de sismo o ayudarlas a hacer la gestión en un momento de inundación, por ejemplo. ¿Se me explicó? La combinación ahora de lluvia y sismos pues pueden darnos Sí. saludes, entonces hay que tener mucho cuidado Sí, en de este hecho, doctora, momento. fueron 3 eventos Ujú, seguidos. Fue en ujú, Yaracuy, Venezuela, ujú, el de 7.1 magnitud, ujú, a una profundidad de 13 kilómetros, ujú. pero hay que decirlo que con el conocimiento que tenemos, que nos han enseñado aquí los diferentes eh, investigadores, investigadores que Sí, hablan sobre expertos que tenemos expertos que aquí. están en Ujú, Colima incluso también, ujú, que a menor distancia
con respecto a la Tierra, o sea que son 13 kilómetros, eso Ujú. es muy cortito. Exacto. A veces cuando son sismos pequeños, que son casi muy próximos a la Tierra, pues se sienten. Ujú. Imagínense ustedes, 13 kilómetros hacia abajo, pues es nada, Es casi, nada. casi. Nada. El siguiente fue de 7.5 a una profundidad de 10 kilómetros Exacto. en Morón, en Venezuela. Y el otro fue en costa de Iwate, Japón, Ah, sí, el de que Japón. fue de Es el mismo. 6.7. Entonces, Exacto. fueron 3 eventos secuenciales en el planeta. Sí. Y pues según el experto, perdón por no recordar su nombre, nos anuncia que va a haber de aquí al domingo, pues estas tormentas solares un poco más intensas y fuertes de lo que hemos estado teniendo en los últimos meses. Entonces, pues bueno, la protección civil somos todos. Definitivamente los adultos mayores van a seguir siendo el sector poblacional más vulnerable, sí, por distintos factores como puede ser las necesidades médicas, como puede ser las dificultades motoras que ellos ya están presentando, que puede ser también la vulnerabilidad psicoemocional, en donde ellos están más propensos a sentir emociones más intensas y de mayor pánico. Ajá, entonces es muy importante tener muy claro, ¿verdad?, cuáles son aquellos medicamentos o aquellas condiciones que facilitan poder acompañarlos en un momento de algún evento inusitado o inesperado, como son lamentablemente los sismos, ¿no? O incluso hasta las lluvias, ¿no? Así es. Entonces creo que hoy tenemos que armarnos como familia, así como nos estamos armando como familia para ir a la reunirnos carnita a ver asada. el fútbol, Así es. que ayer me pareció impresionante El resultado. habernos ido, bueno, no suelo ir a lugares públicos a ver el fútbol. Ajá. Entonces ayer fui a celebrar a una amiga su cumpleaños y entonces ahí estaba pues familias, ¿no? Con todo y lluvias, viendo el partido de fútbol y celebrando. Entonces, familia mexicana, así como tan generosamente nos unimos para hacernos solidarios y también en júbilo celebrar que hemos hasta ahorita salido invictos en esta primera etapa del mundial, también con ese mismo amor, con esa misma disposición, con esa misma solidaridad, con ese mismo entusiasmo. Hoy tenemos que velar también por nuestras vidas y la de nuestras familias. Así es. Entonces, que este mundial también nos ayude, ¿por qué no? Reflexionar. Desde lo más profundo de nuestro corazón, que es ese momento de decir vamos a ganar y nos unificamos todos y en familia nos sentamos a ver los partidos. También hoy sentémonos, sí, ahora que estamos viendo las lluvias que nos están llegando y estos riesgos sísmicos que pues hoy por fortuna sabemos que también, ¿no?, nuestro gran sol nos toca. Ahí tiene influencia. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si nos informamos más y empezamos a armar planes de solidaridad y de protección civil familiar y cuando menos para toda nuestra cuadra? Claro. Porque hoy cuántas personas adultas mayores no viven solas en sus domicilios. Así ¿Sí me explicó? Entonces, creo que hay que estar velando un poco también por todo esto y me parece que es un momento en el que si nos unimos para ganar, también hay que unirnos para prever y prevenir. Entonces mandamos el mensaje y el llamado a toda la comunidad colimense. Sí, momentos difíciles, pero bueno, muy importante esa parte, que no nos alcance a nosotros. Exacto. Gracias a la doctora Silvia Cigales. Ella esta mañana nos compartió información importante, especialista en intervención psicosocial y salud mental, especialista en alto impacto, experta en psicopatología y gestión de crisis en un enfoque de crítico de atención a víctimas de violencia y terrorismo, desastres naturales y catástrofes, como la que estaba ocurriendo allá en Venezuela, que obviamente nos llama y nos convoca precisamente a formar parte de esta etapa importante de organizarnos y solidaridad. Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Lindas vacaciones para quienes tenemos que descanses y que disfrutes para preparar este break para el próximo semestre, ¿verdad? Así es. Que de hecho lo estamos haciendo. Ya está. Estamos avanzando. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con más información. Tenemos información de Elvia Romero. Elvia, buenos días.